Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Os damos la bienvenida a la última mesa de esta edición del Foro de Gobernanza de Internet. Trata sobre la gestión de la identidad en Internet. Vamos a hablar un poco de los retos que ha supuesto la pandemia, sobre todo al hablar de estos procesos, la evolución que ha experimentado y también las expectativas que tenemos de todo esto, precisamente porque la intrusión de la COVID nos sitúa en un marco muy interesante a la hora de abordar la situación de la actual identificación que tenemos en línea, más que nada porque trabajamos de manera online, asistimos a clase de manera online, hemos avanzado incluso en campos como la telemedicina y, en resumen, como usuarios tenemos que estar demostrando constantemente nuestra identidad de forma digital. El problema, además, viene cuando tenemos que analizar que la infraestructura que precisamente soporta este tipo de procesos aguanta y por qué es crítico que seamos tan dependientes de las corporaciones tecnológicas para ello, ¿no? Entonces, tenemos a 4 ponentes que nos van a explicar dónde están todos estos puntos a hablar. Ellos son Marta Beltrán, es profesora e investigadora en la Universidad Rey Juan Carlos III, Miguel Villombrales, que es responsable global de autenticación de clientes y empresas en BBVA, Marco Lozano, responsable de servicios de ciberseguridad para empresas y profesionales del INCIBE, y Miguel Bañón, presidente del Comité CTNet 320 de la Asociación Española de Normalización. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí a todos. Vamos a empezar contigo, Marta, si te parece, para que nos expliques un poco por qué este tema de la identidad es tan importante para la gobernanza de Internet hoy en día. Hola, muchas gracias Nayara por la introducción y buenos días a todos. Pues a ver, ¿por qué es importante? Yo creo que es uno de los problemas relativos a la gobernanza de Internet que todos podemos entender independientemente de nuestro perfil y del uso que hagamos de la tecnología, que es importante porque es algo que hacemos muy a menudo a lo largo del día, tanto en la esfera personal como en la profesional. Como bien decías, todos somos consumidores en mayor o menor medida de servicios digitales y cuando consumimos estos servicios digitales a través de Internet siempre necesitamos identificarnos en primer lugar y por lo tanto asociarnos un nombre de usuario, un nombre de cuenta, un nickname, un correo electrónico y luego tenemos que demostrar con un proceso de autenticación que somos quienes decimos ser y ahí es donde normalmente estamos acostumbrados a utilizar contraseñas. Una vez que ya hemos demostrado que somos quienes decimos ser, eso nos va a asociar una serie de privilegios para acceder a un recurso, a una aplicación, a un servicio, dependiendo de si tenemos una cuenta premium, por ejemplo, o una gratuita y cosas de ese estilo. Y luego también hay una parte importante que es que se asocia a nuestra identidad todo lo que hemos hecho en ese recurso o esa aplicación o ese servicio, de manera que quede una traza. Con esa traza luego se nos puede facturar o se puede hacer comprobación de que no ha habido ningún problema de seguridad, de que no ha habido ninguna suplantación o ningún fraude. De manera que quizás hasta hace un tiempo estos procesos los hacíamos, pero como bien comentabas, con todo esto del COVID, el trabajo remoto, la educación remota, la medicina remota, el entretenimiento y la cultura en remoto, son procesos que a lo mejor hacemos 100 veces al día. Pues como decía, nos hemos acostumbrado mucho a la contraseña, pero se ha visto en los últimos años y con todo el estrés que ahora mismo estamos poniendo en estos sistemas, que es un sistema, el de la contraseña, que tiene sus limitaciones. Y se ha intentado proponer pues añadir un segundo factor de autenticación, por ejemplo, en muchos casos asociado al teléfono móvil, que es algo que tenemos muy a mano, introducir la biometría o, como bien decías, también recurrir a proveedores de identidades, ¿no? A ese Google, a ese Facebook, a esa operadora de telecomunicaciones, a ese proveedor externo en el que el usuario puede abrirse una cuenta y autenticarse en él y que él responda por su identidad en los servicios que quiere usar. Y de esa manera, en vez de tener 100 cuentas abiertas en 100 servicios diferentes, le basta con tener a lo mejor una o dos en proveedores de identidades que responden y que le permiten hacer estos procesos de una manera más eficiente sin tener que tener abiertas tantas cuentas y sin tener que recordar tantas contraseñas. Y precisamente, Marta, tú además señalabas también los diferentes campos en los que nos tenemos que empezar a identificar y por eso, por ejemplo, nos podría contar Miguel de BBVA precisamente cómo se están resolviendo en entornos como los bancos, con sus trabajadores, con sus clientes, que todos estos procesos tengan que hacerse ahora de forma remota. O sea, ¿están realmente esas infraestructuras preparadas para hacerlo de esta manera? Claro, gracias, Nayara. Bueno, en el BVA, o sea, yo creo que existen dos claras palancas, ¿no? Para estar preparados, que es de lo que se trataba más en la época más dura de la pandemia. Por un lado,
desde el punto de vista de los trabajadores, pues temas de cultura, temas de trabajo muy agile, que desde BBVA llevamos pues más de 5 o 6 años trabajando en esa clase de cultura que ayuda, ¿no?, a la remotización, ayuda a hacer trabajos más ubicuos y nos prepara esta clase de escenarios. Y, por supuesto, un foco tecnológico. Es verdad que BBVA tiene como clave principal la tecnología y te prepara, por supuesto, para estos escenarios. Full remote, pues quizá no. En los planes no estaba irnos a un escenario full remote. Pero cuando al final dispones a nivel de los trabajadores la tecnología como palanca, el mejor talento y la cultura, pues claramente te ayuda a llevar el trabajo. Desde el punto de vista de los clientes, pues una vez más, por supuesto que el equipo es fundamental. El foco digital que tiene BBVA con la mejor app del mundo en banca móvil. En el caso de España, la segunda mejor de Europa es la de Turquía. Tenemos más de un 98% de funcionalidad, pues como ejemplo, pues nos ayuda a reabrir menos oficinas en la época, una vez más dura de la pandemia, sin duda. O sacar una funcionalidad de sacar dinero desde el cajero sin tocar nada del cajero en cuestión de semanas, cuando con otro tipo de tecnología, otro tipo de cultura, pues podría llevar meses. Si nos quedamos, por ejemplo, en el entorno de las empresas, Marco, ¿nos puedes contar qué necesidades tienen otro tipo de empresas? ¿Qué retos plantean estos procesos? Bueno, realmente dentro del ámbito de la ciberseguridad, que es a lo que nosotros nos dedicamos en INCIBE, evidentemente es buscar ese equilibrio que se trata de tratar de llegar a él mediante esas funcionalidades que, por un lado, muchas veces las empresas, y sobre todo al foco al que casi nosotros nos dirigimos, que son las pymes, microempresas y autónomos, pues tratar de diseñar servicios que les faciliten en cierta medida, pues por un lado, el acceso a los mismos, es decir, que tengan las garantías de poder acceder a ese servicio con seguridad y luego además que no les suponga pues ciertos problemas para acceder al mismo, ¿no? Estábamos antes hablando de los proveedores de identidades, estamos hablando de contraseñas, el factor elemental para poder acceder a una plataforma. Cuando a un empresario le estamos, a una empresa, sobre todo ya digo pyme, micropyme, le estamos añadiendo un factor adicional para securizar, pues por ejemplo, el acceso a un servicio, muchas veces lo interpretan como una posible dificultad, no como un posible beneficio frente al establecimiento de una barrera de su negocio contra los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, este tipo de cultura, crear este tipo de cultura de identificar o tratar de convencerles de que esto es beneficioso para ellos es un poco retador, ¿no? Es algo que existe, aunque sí que es cierto que la pandemia, pues aparte de todo lo negativo que ha traído, está llevando a cabo pues una transformación digital, ¿no? Sobre todo acerca del teletrabajo y estas cosas que estamos viendo, y que realmente está también convenciendo a estas organizaciones de que tienen que implementar medidas mucho más restrictivas para acceder a los servicios y que tienen que utilizar mecanismos que garanticen que están accediendo ellos a esos servicios. Hablamos antes de los proveedores de identidades, que es una solución muy interesante, pero también sabemos que existen amenazas que afectan a ese tipo de proveedores de identidades, como por ejemplo, si a un usuario son capaces de engañarle para que utilice una aplicación concreta y utilice pues, la identificación con ese proveedor y sea además, pues ponga abierto pues, todo lo que está asociado a ese proveedor de identidad, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante utilizar estos mecanismos de identificación robustos a través de las cuestiones que ha mencionado antes Marta, pero luego además también es muy necesario crear una cultura de ciberseguridad en relación, bueno, pues al acceso a estos servicios. Bueno, me imagino que además esto es un proceso que se construye desde los diferentes ámbitos que estamos tocando. Miguel, si me podrías contar de la UNE, por favor, desde el punto de vista de la estandarización, ¿dónde estamos? ¿Qué estándares hay en la actualidad para resolver estos problemas que vienen comentando ya Miguel, Marco y Marta, y en cuáles se están trabajando? Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por permitirme participar en este coloquio. O sea, estamos escuchando propuestas y soluciones y problemas por parte de bancos, por parte de administraciones. Esas propuestas, esas formas de resolver los problemas, pues unas serán mejores, otras son peores. Nosotros trabajamos en normalización y una norma, un estándar, al final, pues viene a ser como el acuerdo nacional, internacional, europeo, depende del nivel de la norma, sobre la mejor manera de hacer esas cosas. Las normas, además, tienen una utilidad
fundamental, que es servir de ayuda al cumplimiento de la legislación. Y entonces, pues cuando hay una legislación, por ejemplo, que aplica la gestión de la privacidad, pues las normas instrumentan la mejor manera de poner eso en marcha. El valor entonces de las normas es tremendo, porque explican cómo hacer las cosas de la mejor manera posible. Y bueno, pues desde el punto de vista de qué tenemos hecho, tenemos un montón de cosas hechas. UNE es la entidad española de normalización, pero realmente no estamos en un mercado, no estamos en un escenario exclusivamente español o nacional, sino que precisamente, bueno, pues nuestra economía está integrada en Europa y en el mundo. Y cuando nos conectamos y nos enchufamos, nos conectamos al mundo. Con lo cual, realmente el esfuerzo y el foco y la contribución española está siendo en las normas internacionales. Las más relevantes en campo de privacidad son las de ISO, ISO y ECEL, su comité 27, el JTC1, tiene unos códigos cada comité de normalización, y ahí realmente se han desarrollado ya durante muchos años pues normas sobre sistemas de gestión, arquitectura de gestión de privacidad. Tenemos arquitecturas de control de acceso, de identificación. Luego también hay normas sobre mecanismos concretos de protección o de identificación, de biometrías, diferentes factores y demás. La lista de normas es realmente importante. Lo que quizá no sea tan relevante es el nivel de cumplimiento o el nivel de atención de las empresas y los servicios a todo este conjunto de normas. Sobre todo cuando te pilla de repente en una situación como esta, donde de repente hay que dar respuesta a una serie de problemas y la respuesta se instrumenta a sota, caballo y rey. Bueno, entonces, bueno, pues desde el punto de vista normativo, las empresas, los proveedores de servicios, pues tienen que saber que tienen a su disposición un bagaje perfectamente estructurado y organizado de cómo hacer todas estas cuestiones, de cómo resolver todos estos problemas desde un punto de vista armonizado internacionalmente. ¿Sí? Con lo cual, bueno, pues esperamos que este trabajo que se está haciendo durante muchos años, que está a disposición tanto de los fabricantes de productos como prestadores de servicios, pues se tenga en consideración, porque se ahorra mucho tiempo y además se gana mucha calidad y se gana mucha seguridad si estas implementaciones y estas ideas se contrastan con lo que dicen las normas. No porque el que ha hecho la norma sea más listo que yo, que lo estoy poniendo en marcha por primera vez, sino porque para que esa norma haya llegado a publicarse, ha tenido que enfrentarse a la revisión cruzada de múltiples países, de múltiples expertos, de múltiples empresas y partes interesadas que al final concluyen que esa es la mejor manera de hacerlo. Un problema que tenemos a veces es que, oye, surge una nueva necesidad y para eso no tenemos una norma. Surge un problema como este que tenemos ahora y hay una empresa nuestra que pues ha desarrollado un nuevo concepto, un nuevo mecanismo que te da unas propiedades, unas ventajas maravillosas. Bueno, pues si así es el caso, esa novedad se puede también volcar al campo normativo y podemos conseguir que una idea brillante, una implementación, un producto español se convierta en norma internacional. Bueno, por resumir e intentar contestar a tu pregunta, tenemos un montón de cosas, llevan hechas ahí muchos años y ojalá las empresas las tengan en cuenta a la hora de poner en marcha todos estos servicios necesarios de identificación y gestión de la identidad y la privacidad, porque además, haciéndolo conforme a las normas, se tiene bastante garantías de hacerlo correctamente cumpliendo las diferentes normativas internacionales. Muchísimas gracias. Me gustaría volver ahora mismo con Miguel de BBVA porque me parece que el teléfono móvil es un instrumento que está en el centro ahora mismo, está sobre la mesa, que sea primordial para abordar todos estos procesos, pero me gustaría preguntarte si es una herramienta segura, si es fiable, si podemos, por ejemplo, guardar en él claves o utilizarlo directamente como un autentificador. Bueno, gran pregunta. Yo creo que además es una pregunta que está muy al día, ¿no? Hombre,
resolverlo todo con el teléfono móvil y en general resolverlo todo en seguridad, que es ciberseguridad, que es lo que nos ocupa, es muy, muy complejo. Y además puede haber journeys o casos de uso que la conveniencia del teléfono móvil pues no sea necesariamente alojar claves en el móvil. Pero sí que es verdad que la estrategia, en el caso de BBVA, la estrategia para canales digitales es centrarse en el teléfono móvil. Es indudable desde el punto de vista de experiencia. Estamos súper acostumbrados a utilizar el teléfono móvil cada día un poquito más para todo. Nuestro perfil de cliente es un perfil de cliente muy digital. Más del 60-65% de los clientes utilizan la app diariamente y te ayuda en tu día a día, ¿no? Además, creemos que el móvil es privado, es robusto, es personal en la mayoría de los casos y, sobre todo, es una gran herramienta de computación, claramente, ¿no? Y los últimos terminales, desde hace ya varios años, incluyen lo que se denomina en inglés, ¿no?, el Secure Enclave. Al final, lo que tienes es una parte privada y una parte hardware en el que sí que nos resulta fácil y nos resulta muy, muy seguro alojar claves para que no sean accesibles por malware o terceros. Haciendo colación también a los estándares internacionales, pues también hay alianzas tipo FIDO que claramente busca simplificar, ¿no? Busca simplificar la manera de interactuar con la biometría de cada uno de los fabricantes de una manera estándar y de una manera segura, que es de lo que nos ocupas. Pero incluso dentro de, hacía colación, ¿no?, que puede que no en todos los casos de uso acabe en el teléfono móvil, en una relación física, lo que nosotros llamamos humano a humano, bueno, apalancarse en la tecnología también tiene sus ventajas. A lo mejor no directamente en el móvil, pero antes comentaba Nayara el tema de la biometría, pues sí que hay tecnologías muy, muy prometedoras. En el caso de BBVA tenemos una joint venture con algoritmos propietarios que estamos desarrollando día a día y existen productos ya de BBVA que utilizan esa biometría y en la relación humano-humano ser capaces de enriquecer esas relaciones con una seguridad añadida que a través de algoritmos de inteligencia artificial para la biometría, pues yo creo que aúna muy, muy, muy bien y de una manera yo creo que antes no existía, pues la transparencia y una experiencia súper suave y súper brillante y encima con los más altos estándares en seguridad. Entonces, pues depende para qué caso de uso, para qué journey, el teléfono móvil es clave. Para canales digitales, yo creo que claramente vamos hacia ello. Para una relación humano-humano, pues nos apoyamos en biometría, pero con algoritmos propietarios en nuestro caso. Me parece muy interesante lo de poner sobre todo la biometría también en el foco, porque sí que es como un proceso bastante interesante a la hora de abordar la autentificación, ¿no? Entonces, Marta, no sé si tú lo consideras así también. También te quería preguntar además por hasta dónde infiere el tema de la suplantación de identidad con la autentificación y si la biometría, por ejemplo, es un buen proceso para salvar esto. ¿Marta? Sí. Decía que es una pregunta muy interesante porque hablábamos antes de las contraseñas, que es un poco el sistema tradicional. Las contraseñas en sí mismas no son un problema, el problema muchas veces es cómo las usamos. Si te fijas, Miguel, Marco, Miguel de nuevo han usado mucho la palabra cultura, ¿no? El cómo usan las personas, cómo están acostumbradas las personas a usar la tecnología, la filosofía que hay por detrás de esos usos, ¿no? Entonces, las contraseñas per se no son un problema. Pero claro, si las reutilizamos, si son cortas, si son palabras de diccionario, si tienen que ver con nuestra vida, si no son suficientemente complejas, si se ven comprometidas y aún así las seguimos usando, ya hay un problema grave de cultura y empiezan a crearnos agujeros de seguridad. Y de ahí que movamos un poco la mirada y busquemos otras alternativas. Se dice mucho, algo que solo yo conozco, ¿no? Esa es la contraseña. Luego, algo que solo yo poseo, como puede ser mi teléfono móvil, como decía ahora Miguel, y algo que solo yo soy o que solo yo hago. Y ahí es donde entran pues, nuestra cara, nuestro iris, nuestra huella dactilar, un gesto que podamos hacer y que detecte los sensores del dispositivo. Es una alternativa muy interesante, como decía Miguel, fácil de usar, poco invasiva para muchos usuarios, pero también tenemos que tener en cuenta que las brechas de datos son muy comunes
Entonces, en una brecha de datos donde se fugan contraseñas y acaban publicadas en Internet o a la venta nuestras contraseñas en los servicios que usamos, es fácil la solución, cambiamos la contraseña, pero hay mucha discusión sobre qué ocurre cuando en una brecha de datos lo que se acaba fugando es mi huella dactilar o mi iris o mi cara. Eso no lo puedo cambiar. ¿Qué hago en esos casos? Porque además parece que confiamos más en la biometría con una contraseña, pero también se está demostrando que hay muchos sistemas de autenticación biométrica en donde se puede hacer un spoofing, como tú decías, donde puede haber una suplantación. No nos garantiza que no se pueda hacer una suplantación. Hay muchos vídeos en YouTube de caretas para, por ejemplo, engañar al sistema de Apple, ¿no? El que usa las caras. Hay impresión de huellas dactilares. O sea que no es algo... No existe nada 100% seguro y entonces la biometría, que muchas veces es hacia donde nos dirigimos, tampoco es 100% seguro. Así que, bueno, hay un debate entre los expertos de en qué casos de uso, como decía Miguel, puede ser conveniente utilizarla, cómo utilizarla, qué hacer cuando en una brecha de datos los datos que se fugan son biométricos, porque ya no podemos cambiar nuestra cara o nuestra huella. Y es un debate interesante porque llega un momento en que ya no tenemos disponibles más autenticadores, ¿no? Si no es algo que solo yo sé, si no es mi móvil o una llave, ¿no? Un token de estos físicos que también se usan mucho ahora, y si no es biometría no tenemos muchas más opciones. Entonces tenemos que ir estudiando en cada caso cuál es la combinación más adecuada, cuántos hay que usar y en qué combinación y en qué secuencia de pasos para llegar a lo que decía Marco, ¿no? Un equilibrio entre no molestar al usuario hasta el punto de que decida que no usa el servicio por todos los pasos que le ponemos para que se autentique, pero sí darle unos niveles de seguridad y de privacidad adecuados. Precisamente por todas esas, digamos, vulnerabilidades que puede tener el hecho de que se pueda filtrar una contraseña o que no podamos utilizar una suficientemente segura, también se habla mucho de la muerte de la contraseña, y esto va para ti, Marco. Me gustaría preguntarte si es verdad que no es acaso un buen sistema, ¿no?, para resolver la autentificación, porque ya nos están empezando a preguntar, y creo que una de las cosas las que más se va a centrar a la gente es si no podemos confiar en las contraseñas, que es lo que nos llevan, en lo que llevamos utilizando durante tanto tiempo, en qué podemos confiar, ¿no? Entonces, ¿cómo se sustituye esa contraseña por una opción que sea realista? A ver, yo pienso que en el corto plazo la contraseña no va a morir, ¿de acuerdo? Porque de hecho va a seguir siendo la primera barrera que vamos a poder implementar frente a la utilización de estos servicios y contra un ciberdelincuente o contra una persona que quiera utilizarla, ¿no? Es decir, va a ser un elemento adicional que se va a ir añadiendo capas sucesivas en base a esto. ¿Qué ocurre con las contraseñas? Bueno, pues hay multitud de información donde se menciona que las contraseñas por sí solas no son suficientes. Ahí sí que estoy de acuerdo, porque nosotros como usuario o una empresa que utiliza únicamente el mecanismo de autenticación contra un servicio que utilice usuario y contraseña es algo arriesgado. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros podemos tener una contraseña que sea así, de 25 caracteres, con todos los criterios necesarios para robustecer esa contraseña, pero ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, no estoy educado, no estoy formado para ser capaz de identificar un phishing, ¿vale? O una suplantación a través del correo electrónico o a través de una página web, y yo soy tan ingenuo con esa contraseña tan buena que tengo, que cumple los criterios de fortaleza, y la meto. Bueno, pues la contraseña, por muy grande que sea, evidentemente no ha servido para proteger ese servicio al que yo, bueno, la implemento para que solo sea accedido por mí, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues evidentemente lo que estamos comentando, y aquí no utilizar factores de autenticación adicionales, bien biométricos, bien de factor aleatorio, etcétera. Yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Marta, con el tema de ese debate que hay en torno a los temas del iris, huellas y demás, porque tenemos que tener en cuenta como usuarios que, aunque se está hablando de elementos que somos en este caso, al final los sistemas son sistemas informáticos que procesan la información con ceros y unos, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, si nuestro rasgo biométrico es capaz de ser interpretado por un sistema de deep learning o de inteligencia artificial para que sea suplantado y accedido a esos sistemas que tenemos implementados para evitarlo, pues evidentemente estaremos en una situación que
no nos va a favorecer ni en el futuro próximo ni en ningún momento, ¿no? Porque siempre va a existir esa posibilidad, como también comentaba antes Miguel del BBVA, que en ciberseguridad no hay nada 100% seguro. Con lo cual tendremos que establecer mecanismos que garanticen pues la utilización confiable de esos servicios a través de lo que sea. Yo tengo muchísimas anécdotas, incluso yo he sido objeto de suplantación y demás. Y bueno, nunca hay nada definitivo, nunca hay nada que cubra al 100% de las necesidades. Yo, por ejemplo, cuando viajé a Estados Unidos una ocasión, no tenía el roaming activado y tenía el doble factor asociado a mi SMS, me quedé sin poder acceder a mis servicios porque, en este caso, Google, que era donde yo quería acceder, había identificado que estaba accediendo desde otro sitio y, evidentemente, pues me quedé 7 días sin poder acceder. Entonces, bueno, tenemos que seguir dándole vueltas, pero desde luego yo creo que la contraseña muerta, de momento, en el corto medio plazo no estará. Además, esto es un mecanismo que tiene de alguna manera que traspasar fronteras, precisamente además por este ejemplo que nos ponías ahora mismo, Marco. Entonces, quería volver a Miguel de la UNE para preguntar precisamente por esta interoperabilidad que tienen que tener este tipo de procesos, ya sea en dispositivos como móviles o no. Entonces, ¿hay consenso en esto ahora mismo? Estamos aquí, por ejemplo, en España debatiendo cómo deberían sustituirse o complementarse esas contraseñas, o por el contrario, cada país está estandarizando, digamos, por su parte, ¿no? ¿Y quién está empujando más para que salgan adelante esos estándares que nos decías antes? Bueno, sí. Otra de las grandes virtudes de las normas es precisamente garantizar la interoperabilidad. Cuando uno se va de viaje, pues tiene que cambiar de enchufe según la zona, porque esa zona económicamente se ha desarrollado con un estándar de enchufe determinado y, bueno, ahí estamos todo el rato cambiando enchufes físicos cuando viajamos y hacemos esas cosas. En el campo electrónico informático, pues tenemos unos problemas. Hay que acordar y hay que ponerse de acuerdo en los enchufes. Pero es que la normalización y las tecnologías van de la mano. Cuando hablamos de Internet, hablamos de protocolos, hablamos de aplicaciones, hablamos de servicios que están todos ellos prácticamente estandarizados. Y al final, la propia necesidad de la interoperabilidad internacional hace que todo eso acabe en el campo de las normas internacionales. O sea que sí, está todo en proceso de estandarización y lo único que tenemos son esos picos de innovación y esos picos de desarrollo puntual. El DBV nos está explicando que desarrolla unas soluciones basadas en algoritmo propietario. Pues esos algoritmos propietarios, cuando tengan que hablar con otro banco y tengan que intervenir en un contexto más plural, pues tendrán que ponerse de acuerdo, porque si no, no se hablan. Y esa puesta en acuerdo, pues lo normal es que acabe pues produciendo un nuevo estándar y que acabe permitiendo que todo el mundo entienda cómo hablar con el BBV, con esos algoritmos o con lo que sea menester. Entonces, pues sí, ¿quiénes son los más pujantes? Preguntabas. Bueno, pues ¿quién invierte más en tecnología? ¿Quién invierte más en hacer las cosas bien hechas? Pues los países más bollantes. Y entonces tenemos, creo que 3 grandes bloques que además están condicionados o tienen un punto de vista muy particular en función de su diferente aproximación normativa o legislativa. Entonces, los europeos como conjunto tenemos una concepción de la privacidad pero bastante común y tenemos una directiva europea y tenemos una serie de desarrollos nacionales pero que son todos bastante parecidos y el europeo, bueno, pues tiene una idea del derecho a la privacidad que desde luego se traslada en las aportaciones europeas a las normas. Los americanos, pues otro gran bloque económicamente más potente y quizá con una aproximación menos pegada a la legislación y más orientada al negocio. Y luego está el bloque asiático, pues fundamentalmente liderado por China, que tienen también su aproximación a los estándares en función de su legislación. Y al final nuestras normas internacionales pues son un consenso de estos 3 grandes puntos de vista, desde luego complementados con los pequeños países que también tienen voz y voto en las normas. Me gustaría además unir esto con un punto que habéis tocado varios, aunque sea desde diferentes perspectivas, y está relacionado precisamente con quién se establece, ¿no?, como proveedor universal de identidad digital. O sea, aunque tenga que cambiar en distintos países, no sabemos si
esto es un rol que tienen que adoptar los gobiernos y son ellos los que tienen que procurar estos procesos. Si deben, en cambio, ser las grandes tecnológicas, ya vemos que a través de Google, a través de Facebook, son empresas que se postulan muchísimo a la hora de ofrecernos ese proceso de manera fácil, sobre todo para el nivel de usuario medio, ¿no? Entonces, me gustaría conocer un poco la opinión que tenéis cada uno sobre quién debería ser este actor que pudiese otorgar de manera más segura y más eficaz estos procesos. Empezamos con Marta, contigo, si te parece. Vale, pues como decía en mi primera intervención, hay una solución que es esta de los esquemas federados para todo esto de la identidad y de la autenticación, en la que no hacemos que el usuario se cree una cuenta en cada servicio y en cada recurso y en cada aplicación que va a usar, sino que tenga 2 o 3 en proveedores de identidades que responden por él. De manera que si yo como usuario quiero hacer un check-in para un vuelo o quiero acceder a un servicio de streaming para ver una película o quiero acceder a mi centro educativo para hacer un examen, no necesito una cuenta en cada uno de ellos, sino que yo me voy a un proveedor de identidades donde me autentico y él responde por mí en cada uno de estos sitios o servicios o recursos, ¿vale? Entonces, hago que el usuario tenga cuenta en 2 o 3 proveedores de identidades, no en 100 o cientos de servicios o sitios diferentes. Y yo creo que todos nos hemos acostumbrado a hacer ese gesto de autentícate con, que es el botón ese que nos aparece y es con Google, con Facebook, porque son las primeras que se han postulado, ¿no? Como tú decías, como grandes proveedoras de identidades, las tecnológicas. Eso ha funcionado durante un tiempo, pero tiene sus limitaciones, ¿vale? Una, Google o Facebook es bastante posible que sepan quién soy yo en el mundo real, pero no tienen por qué saberlo. Entonces, para ciertos procesos de autenticación se quedan cortos porque cuando yo me relaciono con la administración pública, por ejemplo, cuando yo voy a pagar una multa o unos impuestos, el Estado necesita saber que yo soy yo con mi nombre y apellidos y mi DNI. Y Google y Facebook puede que lo sepan, casi seguro. Pero no han visto mi DNI, ¿vale? Espero. Entonces, hay una parte ahí de necesidad de conocer la identidad de la persona en el mundo real. También hay una parte muy importante, digamos, de delegación de responsabilidades en cosas serias, en cosas críticas, en empresas estadounidenses que son grandes tecnológicas que a lo mejor no cumplen con todos los estándares, como decía ahora Miguel Bañón, en lo que se refiere a privacidad. A lo mejor yo como ciudadana europea no quiero que Google o Facebook o grandes tecnológicas con sede allí sepan todo lo que hago y dejo de hacer y a dónde accedo y a quién contrato y si viajo o no. Entonces, ahí han aparecido las operadoras de telecomunicaciones, que serían otro posible proveedor de identidades. En muchos casos ya tenemos contrato con las operadoras, con lo cual sí que saben quiénes somos, con nombre y apellidos, y sí que tienen copia del DNI. También los bancos, ahora Miguel nos lo puede contar, pero los bancos en algunos países también están pujando por ser proveedores de identidades. Y luego están los gobiernos, las administraciones públicas. Todo esto del COVID ha acelerado mucho la necesidad de manejar las identidades digitales de los ciudadanos para que se relacionen con las administraciones públicas o para que tengan resuelto el tema de tener un proveedor de identidades de confianza en contextos críticos como puede ser el de salud. Entonces, hay países donde hay sistemas de identidad digital donde el proveedor es el propio gobierno, una agencia estatal, una administración pública. El año pasado en estas jornadas, en las del IGF, me acuerdo que vino un representante de France Connect, que es la iniciativa francesa en este sentido, y hay iniciativas similares en otros países. Aquí nos hemos quedado un poco estancados con el tema del DNI electrónico, que funciona de otra manera, con certificados. Todavía no tenemos este concepto de la administración pública como proveedor de identidades, pero yo creo que es un poco a donde se tiene que ir avanzando, ¿no? Que podamos escoger entre distintos tipos de proveedores y no es para mí igual de importante con quién me autentico cuando hago un check-in de un vuelo que con quién me autentico cuando voy a pagar mis impuestos o cuando voy a hacer un examen o cuando voy a pedir cita para el médico o consultar unos resultados de unas pruebas médicas. No sé qué pensáis vosotros. Sí, justo os iba a comentar que como además Marta ya ha introducido el tema además de empresa en bancos, si te parece, Miguel. Miguel, yo, ¿no? La perspectiva del banco. A ver, realmente hay un tema que sí que nos parece relevante, me parece personalmente relevante. Es decir, es verdad que, como ha dicho Marta, ¿no? El tema de conéctate con los grandes players tecnológicos, pues llevamos bastantes años, sí que parece que empezamos a ser un poco más recelosos, se ha estancado, aunque el uso es masivo, pero sí que se estanca el poderlo utilizar en otras partes, ¿no? de la vida. ¿Por qué? Porque al final sí que nosotros creemos que la identidad no es algo único, no es algo universal. Es decir,
realmente es la persona, el cliente, la entidad, el que tendrá en su poder, y aquí volvemos quizá en su móvil, no lo sé, en una wallet de identidad, los atributos identitarios de cada proveedor. Es verdad que nosotros no vemos un gran jugador que maneje, o dos grandes jugadores que manejen esos proveedores de identidad, que maneje el resto de consentimientos de proveedores de servicios, sino que vemos que es el cliente el que al final va a tener toda la titularidad de sus datos y va a tener el poder. Y tenemos herramientas digitales para que ese cliente, para que esa persona sea capaz de nutrir su propia identidad, darle su visibilidad digital, pues la parte, hablamos de doctores, la parte de bancos, la parte de telcos, la parte incluso de gobiernos, desde el teléfono móvil o desde la plataforma que sea, pero es el cliente, es la persona el que tiene que gestionar ese consentimiento, esas facilidades de compartición. Creemos que se va a basar todo ese proveedor, esa plataforma de identidad será aquel que los consentimientos, o sea, por supuesto, una máxima seguridad, pero en que los consentimientos, la compartición se base. Los gobiernos, pues claramente yo creo que todos miramos a estándares de gobiernos o a estándares normativos que tienen que establecerse como proveedores, pero más que de plataforma de identidad, una marca de confianza entre esos atributos que ingestas en tu identidad y las personas. Verificar que los datos del DNI efectivamente son los que tiene la policía, que es el que emite el DNI. Obviamente, ¿los bancos podemos ayudar? Seguro que sí. O sea, tenemos un fuerte compromiso tanto de regulación, o NAIAR Customer también nos piden los reguladores que verifiquemos fehacientemente que la persona que se está dando de alta, por ejemplo, remotamente en el banco con el selfie, pues es quien dice ser. Y hay unas regulaciones inmensas, ¿vale?, que tenemos que cubrir. Entonces, ¿podemos echar una mano? Seguro que sí, pero al final el cliente, la persona, el nombre y apellidos que aparecen en el DNI, pues mirará seguro al gobierno. Seguimos con Miguel Bañón, si os parece, y cerramos con Marco, antes de pasar a las preguntas de los espectadores. Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista técnico, la Federación de la Gestión de la Entidad y todas esas cosas están resueltas hace muchos años y no tienen ningún problema. Pero tu pregunta, yo creo que tu pregunta hay que dar una contestación no desde el punto de vista tecnológico, sino como bien apunta mi tocayo Miguel, es que tiene muchas implicaciones de otro tipo. Ya no solo legales, sino personales. Entonces, yo, por ejemplo, ante la pregunta quién va a ser el gestor último máximo de la entidad, pues espero que nadie. Es decir, como persona usuaria de todos estos chismes, no me apetece un pimiento que nadie tenga el control final Al final es que estamos ya en un punto de la implantación de las tecnologías, que las tecnologías es nuestra vida y según definimos la vida, se definen las tecnologías y al revés. Entonces, tecnológicamente tenemos estándares para hacer lo que nos dé la gana. ¿Qué es lo que queremos hacer? Eso es otra historia. Y es un debate cultural y mucho más complicado de resolver. En lo que a mí respecta, no tengo ningún interés en que haya un proveedor único de identidad que controle todo lo que yo hago. O sea que, pero bueno, desde el punto de vista de las normas, si eso se quisiera hacer, sabemos hacerlo. Vale, para poner yo un poco punto final a lo que han comentado mis compañeros y que poco más tengo que decir, ¿no? Totalmente de acuerdo en lo que comenta Miguel Bañón, o sea, yo me iría de la tierra si pudiera, en el caso de que existiera eso, no sería capaz de soportar que una única entidad pues gestionara toda esa información. Y yo creo que mucho se está haciendo ahora pues un poco como se utilizan las contraseñas, ¿no?, con estos proveedores de identidad. Es decir, yo utilizo un proveedor de identidad pues así más normalillo, pues por ejemplo como Google y Facebook, y perdóname lo de normalillo, para acceder a servicios que sean menos importantes. Y luego pues utilizo, pues por ejemplo, el sistema clave que tenemos en España para acceder a los sistemas más críticos, como comentaba Marta. Es decir, lo ideal es pues tratar de buscar pues ese proveedor en base a lo que vamos a utilizar. Lo mismo que utilizamos una contraseña que es pues poco robusta o así muy facilona para un servicio que vamos a utilizarlo de una manera muy poco frecuente o que no nos importa o vamos a registrarlo por un periodo de tiempo muy corto, pues aquí ocurre un poco igual, ¿no? Tenemos que tratar de utilizar un proveedor de identidad que realmente nos afiance pues esa confiabilidad para la utilización del servicio. Evidentemente hay algo que también es muy importante de cara a los usuarios, que
Entonces, ¿qué privacidad o qué garantías le ofrece ese proveedor con respecto a cómo va a utilizar la información? Porque no debemos olvidar que muchos de estos proveedores de identidades, cuando tú accedes a un servicio, tú al acceder o al autorizar los términos de uso, sabes que va a coger cierta información de esos servicios que tú vas a utilizar. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, que soy old school, no sé si porque me dedico a la ciberseguridad o por cualquier otro motivo conspiraparanoide que esté en mi cabeza, yo soy de los que para cada servicio me creo mi usuario y mi contraseña. O sea, trato de evitar los proveedores digitales, pero insisto que es una cuestión personal porque no me apetece nada, como a Miguel Valle no le apetecía aquí un anillo para gobernarlos a todos, por decirlo de alguna manera, pues yo no quiero que esos proveedores de identidades sepan dónde estoy bicheando, como me dijeron el otro día, o qué estoy haciendo por ahí. Entonces, bueno, imagino que habrá muchos, se desarrollarán muchas iniciativas en este campo y seguramente pues tendremos un montón de proveedores donde escoger y en base a la confiabilidad, en base a esos términos de uso que ofrezcan al usuario, pues unos tendrán más éxito y otros tendrán menos éxito. Si os parece, además vamos a pasar con las preguntas que nos están haciendo, a ver si podemos contestarlas de manera breve para poder meter todas las que podamos antes de que termine la sesión en más o menos 10 minutitos. Nos preguntan si existe algún sector concreto en la sociedad que aún no cuente con el empleo de la identidad digital y que vosotros consideréis que se necesitaría aplicar. Si te parece, Marco, ya que has terminado tú. Pues yo creo que sí, pero también es algo un poco de lo que nosotros hemos identificado desde INCIBE, es decir, todo lo que son, por decirlo de alguna manera, usuarios que no están conectados y a pesar de lo que comentaba antes Miguel, de nosotros opinamos que lo de ciber teníamos que quitarlo ya porque ahora estamos en un entorno completamente ciber, es decir, todo está digitalizado, tú vas al banco a intentar hacer algo, muchas veces te dicen que lo tienes que hacer por banca electrónica, pero hay una parte de la sociedad, ¿de acuerdo? Como por ejemplo hablamos de sectores o de personas que están comprendidas entre edades entre 55 años en adelante, que todo esto les suena muy raro y le tienen dificultades para acceder a servicios de esta manera. Entonces, ahí sí que nosotros, por ejemplo, desde INCIBE, a través de la Oficina de Seguridad de Internet y otras iniciativas que tenemos, estamos tratando de ofrecer información, sobre todo relacionada con la ciberseguridad, para que utilicen este tipo de servicios y vean las posibilidades que ofrecen, ¿no? Pero sí que es cierto que esa gente que no está metida en el mundo de lo ciber, por decirlo de alguna manera, no está digitalizada, pues les va a suponer un problema muy, muy, muy importante. Yo siempre pongo de ejemplo a mi suegro, que tiene 72 años, y todas las semanas no hay un día en el que no recriste, como decimos aquí por León, porque no es capaz de utilizar un servicio porque tiene que hacerlo por Internet y no sabe cómo validarse en ese servicio, no sabe cómo registrarse, le llega el doble factor de autenticación del banco al hacer una transferencia que se la hace su hija, que es mi mujer y demás. O sea, hay una parte de la sociedad que ahora mismo, con el tiempo, evidentemente, cuando vayamos recorriendo el futuro próximo, pues estaremos todos completamente integrados. Pero de momento, en el día actual, sí que consideramos que esa gente, esa sociedad que está por encima de los 55 años, pues hay una especie de necesidad para poder implementar o contarles cómo funciona esto y, por supuesto, darles respuestas, ¿no? En el caso de que no lo puedan utilizar. Podemos seguir a lo mejor con Miguel de BBVA para que nos señale si a lo mejor en ese campo concreto que es el corporativo también puede haber algún tipo de carencia. Bueno, realmente, o sea, nosotros en qué estamos trabajando, como te decía antes, o sea, nuestro foco de digitalización es muy claro, ¿no? Entonces sí que vemos que las tendencias y estas personas pues más mayores pues al final van entrando, ¿no? En el caso de mis padres o los padres de todos, al final van entrando muy poco a poco, es verdad que mucho más lento de lo que a todos los hijos nos gustaría, que le tienes que hacer las transferencias o le tienes que suscribir a ciertos servicios por ellos, pero sí que hay otro elemento que puede ser las personas que requieran necesidades específicas, por ejemplo, de accesibilidad o para acceder a esos servicios digitales. Pues aquí claramente sí que estamos viendo nosotros en el entorno bancario, en BBVA, sí que vemos que podemos echarles una mano pues con temas de biometría o personas que no se pueden acercar a la sucursal, por ejemplo, para hacer una fe de vida, para cobro de una pensión o este tipo de perfiles. Sí que creemos que existen herramientas digitales que pueden ser utilizados. Desde el punto de vista de seguridad podemos meter alguna biometría
o aunar varias biometrías. Pues hablaba Marta de gestuales, pero también vocales o incluso las faciales, desde un punto de vista remoto, para ser capaces de llevar a estas personas pues a lo mejor con accesibilidad más limitada o problemas puntuales, poderles llevar a un escenario más remoto, más digital. Nosotros sí que vemos que por ahí hay un escenario de avance. Sí. Marta, hay otra pregunta que a lo mejor nos puedes contestar tú, referida a los sistemas biométricos para identificarnos. Pregunta que si se consideran más seguros, si crees que el poder que se le otorga a estos proveedores de los que hablábamos antes para que puedan recopilar más información de lo normal, esto nos lo entrecomillan, es un coste al que los usuarios deberían acostumbrarse. Pues a la primera, siendo muy rápida, no. La biometría, por el hecho de ser biometría, no tiene por qué ser más segura. Es un poco lo que hablábamos antes. Puede ser un autenticador más a tener en cuenta, pero per se no es más segura que otros, ¿vale? Depende de cómo se use, de cómo se implemente, depende de muchas cosas. O sea que biometría no significa necesariamente más seguro, ¿vale? Y lo segundo, efectivamente, pagamos con nuestros datos. Es decir, los proveedores de identidades tecnológicos hasta ahora lo son gratis, es decir, yo puedo utilizar mi cuenta de Google, de Twitter, de Facebook, del proveedor que sea, no me quiero centrar en uno porque hay muchos. Puedo usar ese proveedor de identidades como proveedor y en principio no me están pidiendo nada a cambio, es decir, me están ofreciendo su infraestructura para resolver la identificación y la autenticación, que son problemas complejos, en principio de manera gratuita. En principio, ¿vale? Lo que estamos haciendo es lo que comentábamos antes, pagar con nuestros datos, ya que en el momento en que les usamos como proveedores de identidades, ellos pueden hacer una traza de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuándo lo estamos haciendo, desde qué dispositivo, sin ponernos conspiranoicos, como decía antes Marcos, es simplemente su modelo de negocio. Ellos tienen esta información nuestra y de otros cuantos miles o millones de usuarios y pueden usarla para generar modelos muy potentes que analicen nuestros comportamientos, que les permitan hacer predicciones. Es su modelo de negocio. Entonces, de momento, tal y como está todo montado, efectivamente estamos pagando con nuestros datos, porque las especificaciones tecnológicas que decía Miguel, tecnológicamente está todo resuelto. La especificación que resuelve todo esto, tipo Auth o PanID Connect, son especificaciones que le resuelven desde el punto de vista de la seguridad, pero no aportan privacidad. ¿De acuerdo? No están pensadas para que el proveedor de identidades no pueda saber quiénes somos y lo que estamos haciendo. No, están pensadas para resolver la autenticación y funcionan, pero estamos pagando con eso, con datos, con información y tenemos que ser conscientes, porque además ahí hay un intercambio de información entre el proveedor de identidades y el recurso al que queremos acceder que muchas veces tiene lugar sin que nos demos cuenta. Por eso se nos autocompleta un formulario, por ejemplo, en un momento concreto. ¿Por qué? Porque ahí está pasando algo sin consultarnos. Entonces, el proveedor de identidades le pasa datos a la línea aérea o al servicio de streaming sin que yo dé mi consentimiento explícito en esa ocasión. O sea que sí, es algo de lo que debemos ser conscientes y debemos de valorar. Nos quedan 3-4 minutillos para terminar. Nos han hecho una pregunta muy concreta. Creo que esto podéis resolverla de manera individual, aunque sea así cortito. Que creo que apela directamente a vuestra opinión y es que cuál creéis, o sería, porque también plantean la opción de que aún no esté desarrollado este sistema concreto, el sistema de autentificación más seguro y a la vez más cómodo para los usuarios. Si te parece, Miguel Bañán, empezamos. Mira, uno de los problemas que tenemos usuarios es distinguir las propiedades mágicas o maravillosas de un producto, un servicio, un protocolo de las propiedades reales. Cuando un vendedor o un fabricante te anuncia que tiene un producto que resuelve la autenticación de forma absoluta, ¿cómo mides eso o cómo sabes como usuario de qué estamos hablando? Bueno, pues precisamente ahí llevamos 30 años trabajando con normas de evaluación de la seguridad, porque tenemos métodos y hay todo un desarrollo muy serio para evaluar y determinar de forma casi objetiva cómo de resistente y qué fortaleza tiene esos mecanismos o esas propuestas. Esas normas son, en particular la ISO 15408, 18045, son la base de las certificaciones de ciberseguridad que se requieren por parte de cierta legislación y que se utilizan por parte de los gobiernos para medir
y saber exactamente de qué estamos hablando. Entonces, sobre el papel, cualquier cosa puede ser o parecer maravillosa, pero es que al final tenemos 3 niveles a la hora de meter la pata. Las vulnerabilidades en un producto pueden venir por la especificación, porque el algoritmo está mal especificado, porque los protocolos están un problema de especificación. Puede ser una especificación perfecta, pero una mala implementación, un error en la implementación, un programador que se equivoca, un compilador anticuado, o puede ser finalmente en la operación. El producto está bien especificado, está bien construido, pero luego está mal operado. Y bueno, esos son los 3 posibles causas de vulnerabilidad y al final el producto falla y tenemos el problema. Entonces, no se trata de elegir como el que compra un coche así por el color o por la... Se trata de saber determinar y para esto precisamente, y gracias a que vivimos en Europa, hace un par de años se aprobó una nueva legislación europea que se está poniendo en práctica, que se llama el Reglamento de Ciberseguridad, que va a establecer mecanismos y esquemas de certificación de la ciberseguridad de los productos en el mercado europeo. Esto va a tardar unos añitos en llegar, pero dentro de poco podremos, cuando vayamos a comprar un componente conectado, vamos a ver una etiqueta, igual que vemos ahora de eficiencia energética con la A++, no sé qué, las lavadoras, pues veremos unas etiquetas que nos van a indicar cómo de resistente, cómo de fuerte y cómo de eficaz es ese producto y son las protecciones que lleva. Eso para nosotros como consumidores va a ser un avance fundamental porque nos va a permitir distinguir el grano de la paja sobre datos objetivos y contrastados de manera seria. Muchísimas gracias, Miguel. Me temo que no vamos a tener más tiempo para seguir con las preguntas porque nos toca clausurar la mesa y dar paso a la clausura del propio foro en sí, que ya estaría también el secretario de Estado. Muchísimas gracias, Marta, Miguel, Marco y otra vez Miguel por vuestras respuestas. Estoy seguro de que han sido muy provechosas para todas las personas que han estado viéndonos y nos vemos en el próximo foro de gobernanza de Internet. Muchas gracias a todos.